¿Qué tal, Marina? ¿Qué Bienvenida. tal? ¿Cómo están? Sí, literalmente vine con la valijita y tengo pinta de micro todavía. No pudiste ni bajarte, No gracias. pasa nada, al contrario, muchas gracias por esperarme. Siempre se hace complicado un Capital Rosario día viernes, ¿eh? No sabía, no tenía el dato. Además hice una porteñada total. Yo me fijé cuánto tiempo decía que tardaba el micro y claro, a la hora correspondiente llegamos a San Nicolás y casi me bajo. No miré. Bien. Yo llegué, dice Laura, ¿qué es? Que escuchame, permiso, yo me retiro acá. A esta hora yo me tenía que bajar. Vos pensás que es un chiste, es en serio, me frenaron por suerte. Pero aparte, pasa eso cuando te dormís en el bondi, ¿viste? Sí. Vos ves que el bondi está parado, te bajás, no preguntás nada. ¿Ves? Como, hay gente que se ha bajado en lugares equivocados en ese sentido. Casi hago la feria del libro de San Nicolás hoy. Estuve a punto. Bueno, igual gelatina libre, el amor en tiempos de dieta, me imagino que te va a llevar a pasear por muchas ferias del libro, porque es un momento para tomar el bondi e ir a ver las caras de las personas que te leen y quieren dialogar y quieren prolongar la conversación que propones en la novela. Hay algo buenísimo con eso. Por suerte las redes sociales permiten bastante de eso y un montón de personas que leyeron el libro me fueron escribiendo. Ya salió hace un tiempo, tiene algunos meses, con lo cual ya hicimos lo que yo decía en chiste, que era la gira federal de Gelatina Libre. Estuve en Santiago del Estero, estuve en distintas partes de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, la Feria de Rosario tiene eso, ¿no? Es como una feria linda, que todos sabemos que está buena, que dan ganas de venir. Y me interesa además presentarlo ahora, esto que ya tuvo un par de meses corriendo, porque la conversación quizás es otra, ¿no? Al principio lo estás presentando, lo estás vendiendo, como quien dice, y bueno, el libro lo seguís vendiendo, pero ahora quizás ya te encontrás con lectores y lectoras, ¿no? Con gente que ya lo tiene leído, y esa conversación es súper interesante porque además a mí, yo no me imaginé la cantidad de confesiones que iba a suscitar el libro, ¿no? El libro es está mucho en la cabeza de su protagonista, de este personaje que está completamente obsesionada con la dieta. Y la verdad que en la previa yo tenía un montón de obsesiones propias, pero le robé obsesiones a toda la gente que conozco, ¿no? Amigas y amigos. Algunos amigos, me encontré que algunos varones tenían menos pruritos para hablar de eso, estaban menos educados en la vergüenza, ¿viste? Entonces hay una una anécdota de dieta que a mí me resulta entrañable, que se la robé a un amigo y creo que la hemos hecho un montón de mujeres, pero no sé si alguien antes de él me lo había dicho en voz alta y quizás yo no me había dado cuenta. Él me había contado que él tenía que adelgazar y lo habían puesto a dieta así muy específica, tenía que adelgazar por razones no médicas, le habían dicho que tenía que bajar X peso para determinado evento, ¿no? Una cosa así muy... Y se estaba matando con la dieta y cada vez que iba a la nutricionista, si bajaba, festejaba cruzando una confitería enfrente y comiéndose un pan con manteca. Y era como, amigo, no. Hago esa, pero siempre, ¿eh? Bueno, o sea, me va bien con la nutricionista, salgo de festejo. Yo le regalé eso, primero que me reí, cuando me lo contó, después dije, ok, yo hago esa, le robé un par de cosas así. Laurita hace eso, ¿no? El personaje come antes de pesarse para saber que la balanza miente y que ella ya tiene ese kilito bajado para la próxima. Hace trampas todo el tiempo a esto, ¿no? Y hay un juego con eso. Esa es la parte más de humor. Después tiene una parte que bueno, no es de humor, está en clave de humor, pero es el sufrimiento de ese personaje con un discurso en el que se está castigando todo el tiempo porque es un monólogo interno permanente. Y a mí en realidad lo que me pasaba era que me divertía contar la historia de una obsesión. Y cuando yo me puse a pensar, no había ninguna obsesión, no había ningún tema en el que una persona, sobre todo una mujer, pudiera estar pensando todo el tiempo sin que alguien le dijera, hermana, tenés un problema. La dieta está socialmente aceptada, no solo está socialmente aceptada, es deseable que una mujer, sobre todo si es una mujer que no es flaca, esté a dieta, ¿no? Se espera eso de ella. Entonces, claro, lejos de decirle, che, estás mal, te para un poco, es, che, cómo se cuida, la verdad, cómo se pone las pilas, qué bien lo que está haciendo. Ya hay como una mirada positiva ahí sobre él, lo que está haciendo. Pero no, a ver, y no es en contra, el libro ni remotamente es en contra de la dieta, ni en contra del concepto de cuidarse. La pregunta un poco es, ¿qué es el cuidado? ¿No? Está buenísimo cuidarse y estar saludable. Ahora, ella no quiere estar saludable, ella quiere estar flaca. Este personaje quiere estar flaca. Y lo que está haciendo en el camino no es del todo saludable. Entendiendo la salud en términos muy integrales, ¿no? Y ella además está convencida de que el peso es la llave de la felicidad, pero no en términos del jean que se va a poder poner, en términos de todo lo demás, de sus relaciones amorosas, de su laburo, ¿no? Muy convencida de que eso va a impactar.
Y había una cosa que para mí era divertida y era interesante, era que yo necesitaba construir esta idea tan loca de ella, pero a la vez, un poquito de razón tiene. Cuando el libro estaba por salir, salió un estudio en una revista que se llama The Economist, que decía que para las mujeres era tan importante, podía ser tan lucrativo hacer un MBA y hacer un posgrado como perder peso, ¿no? Digo, no lo digo yo, no lo decía una revista feminista, lo decía The Economist. Sí, claro. Y vos decís, claro, es que es verdad. Es que es verdad que hay una valoración positiva ligada a todo eso. Entonces yo necesito que ella esté re loca, pero a la vez tiene razón. La vida le va a ser un poco más fácil. Marina Abiuso está charlando con nosotros aquí, presenta Gelatina Libre, el amor en tiempos de dieta, en esta Feria Internacional del Libro de Rosario. Te quería preguntar, Marina, ¿en cuánto te sirvió setearte escritora de novela para correrte también de un momento que en lo personal debe haber sido muy difícil soportar? Me pareció que cuando estaba entrando te escuché algo que estabas hablando de eso, no hice referencia pero no escuché del todo. Tuvo algo de coincidencia en el momento, pero sobre todo lo que me dio fue tiempo. No es que yo nunca había hecho nada de ficción y me tiré de cabeza ante eso, simplemente era algo que estaba como no sé, nunca había tenido la oportunidad de publicar, pero escribí siempre. Yo trabajé muchos más años en gráfica, claro, en prensa gráfica, y hubo algún momento en el que me puse mucho a trabajar, viste, con la crónica, y dejé de escribir ficción, pero porque estaba realmente sentía que me colmaba ese proyecto, y laburé muchísimo con eso, y escribí un libro de no ficción, que es una biografía de Amalita Lacroze de Fortabat con Soledad Vallejos. Entonces la verdad que mucho tiempo estuve ahí, pero el ejercicio de la escritura en términos de las horas de culo en la silla que implica, no había desaparecido. Lo que apareció de pronto fue el tiempo, pero la verdad que no especialmente como un escape, ¿no? Simplemente, bueno, de estar trabajando en otra cosa, la oportunidad de estar trabajando en otra cosa. Sobre todo en tiempos como los que corren, donde está tan difícil trabajar de lo que elegimos. Sí. Para nosotros complejo, y para todos, para todo toda mundo, la gente tiene problemas para trabajar totalmente de lo que elige y para llegar a fin de mes con el laburo que tenga, lo elija o no. Tal cual. Hablábamos con Reinaldo Sietecase, que fue quien abrió la feria, sobre esta posibilidad y aire que da la literatura. Recontra. En el caso, en este universo, ¿no? Lo importante que es como combustible para seguir adelante, bueno, tanto leer como ponerse pero vos sabés que a mí me pasó una cosa que era, claro, yo le presté algunas características mías al personaje, entonces mucha gente lo leía como autoficción. Y yo quizás soy conocida por feminista, la gente que me conoce tampoco que soy conocida, ¿no? Pero, y claro, este personaje no es feminista, no es un personaje feminista, y es un personaje además que piensa algunas cosas que no son muy correctas, quizás no las dice, pero las piensa. Entonces tuve algún momento en el que dije, uy, me van a cancelar, otra vez sopa con esto, y hubo algunas personas sí que no lo leyeron en términos de ficción y algunas personas que creen que es mi historia. Yo ya decidí que no aclaro más, sobre todo porque me pasó con un libro que se mete con algo tan controvertido y tan, viste, a la gente como la dieta. Me pasó, por ejemplo, que la misma semana me acusen de promover la obesidad y de promover la anorexia, literalmente la misma semana. La literatura no promueve nada más que la lectura, ¿no? Hay algo con eso. No es un panfleto, no es un libro moral. Es un buen punto de debate para una feria del libro, para gente que viene hablando de tiempo, con un otro tiempo para entrar en este tipo de conversaciones, diálogos, discusiones. Pero en un punto es una foto del tiempo que estamos viviendo, esto de que te acusen de una cosa y de otra en un mismo día con 3 horas de diferencia. Sí, y sobre todo que tenga que ver con lo que el otro se imagine, no con lo que uno ha hecho, ¿no? Hay una cosa... mira, justo recién venía hablando con unas compañeras, de verdad en el micro les venía preguntando, porque les decía que me encontré yo en estos últimos días muy intolerante, ¿no? Lo cual para mí es un problema, porque yo no conozco y no creo en formas de modificar la realidad que no sean el diálogo, ¿no? Entonces, de verdad, venía hablando de esto diciendo, qué difícil, pues estoy muy enojada. Y digo, creo mucho en el enojarse. Las feministas, de hecho, hacemos una reivindicación del enojo y tenemos muchas razones para hacerlo, pero yo necesito que ese enojo no me impida el diálogo. ¿No? Porque de verdad yo no conozco otra manera, no concibo otra manera y no deseo otra manera. Pero qué difícil.
qué difícil, ¿no? Porque es una época hay algunas cosas que resultan muy insoportables. Sí, es una época muy difícil para no enojarse y es una época muy difícil para no tener la suficiente fuerza para salirnos más rápido de ese enojo, para que no nos coma literalmente. Mira, yo tengo digo siempre que para hacer alguna forma de militancia política tenés que tener una cuota de optimismo, ¿no? Y últimamente, bueno, a veces me cuesta pensar dónde está. El otro día leía, me tocó presentar en otra feria del libro el último ensayo de Tamara Tenenbaum, que es 1.000.000 de cuartos propios, que es muy interesante, es una relectura sobre Virginia Woolf y el famoso libro Un cuarto propio, ya le agregó otro, 1.000.000, porque es una lectura 95 años después. Y Tamara decía algo que me quedé pensando y hablaba de las oleadas, ¿no? Hablamos siempre de la ola feminista, de la marea verde. Y puede parecer que esa ola se retira, y digo, yo lo estoy hablando en términos feministas, pero aplica en términos de derechos y en términos de igualdad y en términos de un montón de cosas que un montón de personas ven en este momento en jaque, ¿no? Hay algunas cosas que no se retiran, porque las nociones de dignidad, las nociones de qué es un derecho van quedando. Entonces hay como algunas cosas, no sé que hoy, no pude ver las noticias, pero sé que hoy en Capital había mucho ruido al respecto de esto que está pasando con la ley de discapacidad, que se rechazó el veto y sin embargo no simplemente, que hay gente que está muy desesperada en eso, entonces yo no le puedo pedir a esa gente que no esté enojada y es realmente llamativa la vocación de diálogo que tienen porque no hay otra. Pero me parece que hay ciertas cosas que el límite no se corre, ¿no? Que empieza a estar claro que hay ciertas cosas que no pueden ocurrir, porque son personas que no pueden esperar. Hoy estamos hablando de tu novela, a las 19 se presenta Gelatina Libre aquí en la feria. Tercer piso, me dijeron. Tercer piso. Sí. Entrada libre y gratuita, que ustedes ya lo saben, pero a mí que soy porteña, una feria libre y gratuita me emociona muchísimo, así que lo quiero destacar especialmente, está buenísimo, es una gran invitación que se pueda pasar así. Genial, esto es a las 7 de la tarde, pero más allá de la novela, es inevitable, viendo tu recorrido, hablar un poquito de periodismo. Sí. Y quería preguntarte, ¿cómo ves este momento de tantas complejidades para el periodismo, desde la precarización hasta las libertades? Yo sé que estamos en un momento horrible, no quiero decir que no, pero ¿cuándo no fue un quilombo? ¿El periodismo? Sí. ¿O el país? Las dos cosas, las dos cosas. Yo terminé el secundario en el 2001 Sí. y entré a estudiar comunicación y periodismo en el 2002. Yo decía, ¿de qué voy a laburar? Mi primer sueldo periodístico me lo pagaron en Lecop, que era la cuasimoneda del 2002. Podemos acordar que siempre hubo complejidad y creo que se van profundizando. Recontra se van profundizando y me parece que hay algunas cosas que son muy importantes, que es que los periodistas tenemos que... A ver, nadie va a venir a defender el oficio y a defender la manera de laburar más que nosotros. Entonces tiene que haber ciertas cosas de compromiso que para mí son muy importantes. Yo entiendo que la precarización lleva a que además estemos muy atravesados por las redes sociales y que entonces se volvió en el que se nos pide mucha más reacción que información. Y sé que es muy difícil resistirse a eso, ¿no? Porque te garpa más. Y es muy complicado cómo se negocia cada uno eso, esa cuestión, ¿no? Reaccionamos a... y me parece que a mí me empieza a preocupar que cuando gente más vieja empezamos a caer en esa también, porque decís, bueno, los más chicos es la lógica de su tiempo, es en la que están... ¿Nosotros qué excusa tenemos? Me parece que hay que reivindicar y hay que defender las maneras y nuestras... Me sale la palabra armas y se va a malinterpretar, pero digo, nuestras herramientas, nuestra kit de herramientas, las cosas que nosotros sabemos hacer, que además es la información. A mí hay cosas que no son opinables. Hay un montón de cosas sobre las que se puede opinar, pero a mí me interesan los hechos. Entonces, hay cosas que yo puedo decir y que son un hecho objetivo, que es, se recortaron tantas pensiones, ya que estamos hablando de esto, de pensiones por discapacidad. ¿Pudieron demostrar que todas esas eran falsas? No. Hay denuncias que dicen que se bajaron de maneras raras y espurias. Sí. ¿Hay gente que está necesitando eso? También. Bueno, eso es información, no es mi opinión sobre el gobierno de Milei. Estamos hablando con Marina Abiuso. Hoy presenta su libro a las 19 horas
en el tercer piso, entrada libre y gratuita, gelatina libre, justamente el amor en tiempos de dieta. Te quería preguntar si cambiaste la dieta de redes sociales después de tanta exposición, porque hay un momento que si no cambias esa dieta, viste que pero yo no recomiendo, yo me intoxiqué. Ahí no, va, no por fue eso una te digo, dieta. porque un atracón. Hay un momento que decís, no, una intoxicación, porque sí, atracón es el consumo propio. Yo tuve, decidí sí. cerrar Twitter en algún ahí momento. va. En algún momento lo había reactivado y de pronto dije, ay no, ¿para qué? La verdad que no fue una decisión muy meditada, fue una decisión en un momento de mucha ebullición en el que eso que no me estaba permitiendo pensar, porque había una campaña de difamación que además ya quedó bastante claro para quienes quisieron entenderlo. De hecho, si a alguien le interesa, puede entrar a mis redes y encontrar la evidencia de que eso no fue así. Yo accioné judicialmente. Eso, digamos, fue un proceso muy largo, muy tedioso. Incluso cuando te dan la razón es muy aburrido y muy feo de estar ahí, viste, en ese laburo, por el revisando tiempo, todo el tiempo. Además, el Sí, tiempo no solo y el tiempo mental. tiempo O sea, yo mental lo pude hacer porque me acompañó Amnistía Internacional, que me puso un abogado y me permitió hacerlo. Sola no lo hubiera podido hacer. Hay otras organizaciones que lo hacen, digo, no solo Amnistía, también está Gentic, que últimamente acompaña a periodistas que vivan esta situación. Lo que pasa es que cuando me pasó a mí era bastante excepcional, ahora es medio la norma. Entonces me imagino que si los colegas quisieran hacer eso ante cada situación, realmente no podrían laburar, no podrían avanzar. Yo me quedé con Instagram, pero sobre todo me quedé también con otra manera de entrar ahí. Igual, ojo, no es una recomendación, yo sé que perdí cosas al perder Twitter. Porque sí, el escroleo es infinito y demás, pero también es un lugar en el que a mí me gustaba estar, en el que pasan cosas, en el que además unas veces se desarrolla económicamente y hay distintas posibilidades de negocio. No es que es una recomendación, pero sí hay algo bastante impresionante con no creer que lo virtual es real, y más que en lo que nos pasa a mí o a otras colegas y demás. Me preocupa mucho lo que está pasando con los pibes que están entrando a esto sin que los adultos tengamos muchas herramientas para darle. Hay algunos casos que han sido muy sonados en los que de pronto se utilizan herramientas de redes sociales para hacer cosas que vos dirías, bueno, es una estudiantina, en adolescentes, como... y que tienen consecuencias del mundo real. Estoy hablando de modificación de fotos de chicas y publicación en las redes sociales, difusión de material íntimo sin consentimiento, que son cosas que de pronto ocurren en adolescentes, pero claro, como ocurre en las redes, tiene una dimensión en la que el daño es muy real. Y eso me preocupa un montón. No tengo una respuesta para eso. Te dejamos Dale, ahora sí perdón. seguir camino, porque hay que seguir esta ruta. 19 horas la presentación del libro aquí en Rosario. Marina Abiuso, gusto tenerte en Radio A ustedes, Universidad. muchas gracias. Vuelvo después por acá por el stand.